Buenas tardes, noches para todos los asistentes a esta nueva jornada académica de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación dentro de nuestro esquema de educación informal permanente y en desarrollo también del seminario permanente de geopolítica, conflictividad y liderazgo político. Hoy, martes 17 de junio de 2026, queremos traer sobre el tapete un tema que es controversial y controvertido, pero que ha demostrado resultados interesantes a la política exterior de la gran potencia estadounidense. Entonces, la idea aquí no es que nos matriculemos con un concepto u otro, sino que miremos qué se puede sacar de ahí. Y nos referimos al famoso poder blando. Aquí nos quedó un error, un diablillo de la tecnología y el corrector que suele jugarle a uno las malas pasadas. Escribe una palabra y no la ve y la revisa y nos pasó eso. Poder blando, no blanco, que es el poder blando de la diplomacia estadounidense. Este es un concepto interesante, no es nuevo. Algunos dicen que se deriva de la política de la zanahoria y el garrote. Otros dicen que es la esencia del alma del pueblo estadounidense y su constitución de we, the people, nosotros, el pueblo, o de la Carta de Derechos. Tiene de todo un poquito. Como les digo, no nos vamos a matricular aquí con un lado ni con otro, ni hacer a ultranza los defensores de lo que tiene mucha defensa o no la tiene, según la óptica que se mire, sino vamos a examinar esos detalles porque son muy sencillos de comprender y al final tendremos una pregunta única, es de cómo hacer la analogía, cómo traer esos conceptos que no son nada novedosos, no son del otro mundo, sino son de lógica, pero que le han dado a Estados Unidos la capacidad de que detrás de su poder económico, político, militar, geopolítico y diplomático pueda tener una presencia en el mundo. Razón por la cual se acude muchísimo a la frase del señor Truman cuando dijo, le preguntaron, ¿y cuál es la política exterior de Estados Unidos? Y dijo que la no política. Y siempre ha estado sobre el tapete ese cuestionamiento, pero como al final hay que llegar a alguna decisión, miremos los elementos y concluimos lo que a nuestro leal saber y entender consideremos con base en esta estructuración permanente que estamos recibiendo todos aquí, qué sería lo que nos pudiera servir mejor. Entonces, comencemos por ver en contexto cómo los textos de estudios diplomáticos, de relaciones internacionales, de ciencias políticas y hasta de geopolítica tratan de ubicar dentro de algún encuadramiento académico la definición de qué es el poder blanco. Entonces, algunos lo definen como una capacidad o lo consideran que es una capacidad de proyectar un contexto, otros dicen que es un método y pues todos sabemos la diferencia entre método y capacidad, ¿no? La capacidad es una condición que se tiene y el método es la forma, como se transmite. Interprétese como interprétese, digamos que es la capacidad o el método, las condiciones que posee un Estado, y cuando hablamos de un Estado estamos hablando de territorio, ciudadanía, recursos, etcétera. Porque hay también un enredo que gente que dice no, que el Estado somos todos, otros dicen que el Estado es únicamente la sumatoria de las organizaciones mm, que ejercen el gobierno o la legislación y las instituciones. Entonces lo que pasa es que hay que tener en cuenta ahí que depende del ámbito como se esté conceptuando. Si es desde el ámbito de la geopolítica, se considera ese contexto. Ya en otras disciplinas y en otras áreas del conocimiento tiene unas versiones
que a la final terminan siendo lo mismo y lo que conduce a discusiones bizantinas. Pero lleguemos a entenderlo así, que es el Estado que tiene una capacidad, un método, una forma, un bagaje de recursos, también puede considerarse así, ¿no? En todos los sentidos, para influir en otros estados, oíganlo bien, otros estados. Lo ideal en geopolítica es que mi estado, nuestro estado, sea el que influye en los vecinos y no los vecinos los que influyen en mí. Porque cuando están influyendo, yo ya voy perdiendo. Es un concepto básico de la geopolítica primaria. Entonces, al hablar del poder blando es eso, un, la capacidad o la metodología que se tiene de este lado para influir en el vecindario o en otros estados mediante dos palabritas muy bien resaltadas aquí con rojo, atracción y persuasión. Y luego la misma definición dice, para no recurrir ni a la coerción ni al empleo del poder militar, o sea, la fuerza. En las fuerzas militares y de policía se habla muchísimo de ejercer el mando o la autoridad militar o policial mediante el ejemplo y que el subalterno sienta que tiene una motivación, que está conminado a cumplirlo. Y se utiliza muchísimo la palabra convicción. Vamos a hacer este trabajo a convicción. O sea, que a cada persona tengas que hacerlo. Llevémoslo al ámbito geopolítico de cuál es la concepción estratégica o estructural del poder blando de Estados Unidos. Que su transmisión desde esa fuente de luz que va llevando un poco de ideas y de métodos y de acciones, como los conciben ellos, sean recibidos por quienes están en el espacio de los receptores, valga la redundancia, hasta el punto que terminen haciéndolo por convicción, porque les nace, porque consideran que eso es lo mejor para esa sociedad si quiere avanzar e imitar a la gran potencia. Y eso también es un debate eterno que ha habido si, si Estados Unidos pretende llevar la democracia, por ejemplo, al Medio Oriente, allá donde están en este momento agarrados los chiitas de Irán con los judíos de Israel, o si definitivamente tocaría recurrir a la fuerza. Y otros dicen, o si es un artilugio, una forma de imperialismo, y le ponen todo ese énfasis a la palabra. Pero como no vamos a entrar en esas disquisiciones, sino a mirar el concepto, para que cada quien tengamos una visión diferente, entendámoslo así. Es esa metodología, esa capacidad, ese acervo de potencialidades que posee un Estado, en este caso la gran potencia estadounidense, para influir en otros, que en el caso de ellos es en todo el planeta, mediante atracción y persuasión, para no tener que recurrir a la coerción y al empleo del poder militar. Fácil, y el facilismo crítico dice no, toda la vida han sido impositivos, aquí se robaron el canal de Panamá, en el Medio Oriente se roban el petróleo, en el resto de Latinoamérica se han robado recursos, y los discursos son eternos. Pero pues es que esos discursos ideologizados y polarizados hacen que la primera línea de árboles no deje mirar el bosque, ni mucho menos que hay detrás del bosque. No estamos defendiendo las acciones que ha hecho Estados Unidos per se. Estamos examinando una teoría a ver de allí qué nos sirve. Ahora, como toda estrategia, porque eso es una estrategia, es una política de Estado, y una política de Estado en esencia es una estrategia del más alto nivel, también tiene un propósito superior. Toda estrategia, toda política de Estado debe tener un propósito superior que es como el cúmulo o el sumum de todos los objetivos a los que le apunta esa política. Entonces, el propósito superior del poder blando es generar admiración y deseos compartidos. O sea, es extrapolar y asentar en otros escenarios geográficos, geopolíticos y geoestratégicos la forma de vida americana. Que lo logren o no lo logren, que el señor Piero cantaba que con sus mandíbulas grandes
de tanto mascar chicle y todas esas cosas agresivas, desafiantes y a veces ramplonas contra Estados Unidos, pues es parte de la forma como los contradictores de la política estadounidense lo han hecho. Pero vemos que sí tiene un propósito general y que está articulado dentro de una estrategia. Las estrategias no siempre son exactas, también se equivocan, pero si son estrategias, ya se puede contrarrestar con estrategias, no con lengua. Por eso insistíamos ayer que Irán ha recurrido más a la lengua que a la estrategia. Y los israelíes, con defectos y virtudes, le han aplicado una estrategia y a nuestro leal saber y entender, están perdiendo la guerra y no se dan cuenta que lo siguen depredando a diario y persisten en una estrategia equivocada. Bueno, ahora, para que ese propósito funcione, está como más o menos académicamente definido que todo propósito superior debe tener principios, valores, que debe también tener unos fundamentos, y cada teórico le agrega un pedacito más, pero nosotros queremos ser muy directos, vamos a los fundamentos. ¿En qué se fundamenta o con base en cuáles elementos Estados Unidos o un Estado cualquiera puede utilizar ese poder blando hacia el resto de la sociedad universal? Pues entonces en primerísimo lugar están los recursos culturales. Ya veremos un poquitico más la definición. Segundo, los valores políticos. Y tercero, el contexto o el enjambre de políticas exteriores. Entonces, con esos tres elementos, ustedes ven que hay un sello, un rótulo que le puede golpear encima que se llama identidad. Por eso, cuando hablamos de la construcción de un partido político para transformar una sociedad, es que no puede ser el candidatico o la candidatica o el candidatote o la candidatota que sale a hablar barbacha, que yo soy el salvador o la salvadora. No, si no tiene detrás de él o de ella un contexto que abrume recursos culturales, que abrume, no, que arrume recursos culturales, me estoy equivocando, que articule valores políticos que puedan ser compartidos por toda una sociedad y que tenga unas políticas exteriores de lo que ese partido quiere aplicar para proyectar su Estado, pues como se dice en términos coloquiales, se está hablando por hablar y se están buscando ventajas personales. Entonces miren ustedes que la geopolítica es tan elemental en sus principios básicos y es tan elemental en sus principios contextuales superiores que es más cuestión de sentido común que de ser un sabio experto y tener toda una cantidad de libros y de documentos eh, apiñuscados en la cabeza. Es cuestión de sentido común. Y si se habla ya de un partido político específicamente, es la misma cosa. No se trata de ser el genio de las matemáticas como el doctor Mocus o el experto en pedagogía de títeres como el doctor Fajardo, sino en tener la capacidad de concebir, transmitir y ejecutar. Bueno, entonces ya nos queda muy claro que el poder blando es un contexto, es una estrategia, es una política de Estado que tiene un propósito superior y que tiene tres fundamentos esenciales y que a la vez tiene o es una capacidad o es una metodología para buscar una influencia en otros estados sin tener que recurrir ni a la amenaza ni al poder militar. Muy interesante que el señor Trump leyera esto y lo aplicara, obviamente. Bueno, ahora miremos otra forma de concebirlo, otro concepto escolástico de otra vertiente, pero que apunta a lo mismo. Podría decirse que es una habilidad colectiva de un Estado para conseguir ventajas geopolíticas. Notaron ustedes que hicimos énfasis en la palabra colectiva, que es lo que no se entiende
en la conducción política de los estados ni entre los candidatos, porque como es un escenario de hienas, en el buen sentido de la palabra, y ustedes saben que las hienas no producen nada, las hienas no se articulan para desarrollar un sentimiento colectivo, sino para lo único que se unen es para caer como eh, fieras que son al acecho sobre la presa cuando otro cuadrúpedo felino ha cazado. Entonces las hienas viven pendientes, es que el tigre case, que el ocelote case, que el león case, que el lobo case, y cuando este animal ha cazado, le caen en manada a robarle el, el producto, lo que consiguió, sea un toro, un animal de estos de la selva, un bisonte, lo que sea. Allá llegan como raposas a comerse eso, pero luego entre ellas mismas se tiran. Esa parecería ser que es la mentalidad de los políticos en Latinoamérica y gran parte del mundo. Entonces cada quien ala para su lado. Aquí se habla de que para transmitir el poder blando, en lo tanto que hemos insistido desde Fundel, que para hacer un buen gobierno, hay que ser un partido político fuerte. Por eso dudamos muchísimo desde esta orilla que todos esos candidatos desesperados que hay por ser presidentes tengan alguna solución para el país, porque son exactamente eso, hienas detrás de la presa que cacen los demás leones. Y los demás leones es la clase media y la empresa que producen y las fuerzas del orden que se sacrifican y las personas que trabajan pensando en un país, mientras hay otros parásitos que llegan a chupar sangre y ellos consideran, ¿y por qué si los otros chupan yo no? Entonces hay una diferencia grandísima. Por eso, para poder tener un poder blando, hay que tener ese contexto de la concepción colectiva para conseguir ventajas geopolíticas, diplomáticas, de seguridad, de desarrollo con otros estados o hacia otros estados o de otros estados o para otros estados. Mire usted la cantidad de preposiciones que caben ahí, conminando a la cooperación voluntaria y espontánea en lugar de forzarlos. En resumen, esta definición es prácticamente un complemento teórico de la primera porque tiene las mismas contextualizaciones. El no uso de la fuerza, el del trabajar colectivo, el de construir primero un contexto fuerte para desde ese contexto fuerte proyectar, más o menos pensándolo como en un ejemplo histórico, colocar una gran cantidad de faros sobre la costa para que en la noche los navíos se orienten hacia dónde van. Están los faros iluminándoles los senderos. Bueno, ahora miremos el primer aspecto o el primer componente. Son varios. Entonces les pido el favor que vayan teniendo en cuenta cada componente de estos, porque al final la pregunta va a ser sobre esos componentes. Pero como vamos a dejar la pregunta exclusiva sobre el tablero, no van a estar los componentes y si ustedes no han tomado nota, entonces se nos presta para especular y lo que queremos es concretar. Dicen los que saben que una cultura es un sistema de valores. Así de fácil, es de las tantas definiciones que hay en ciencia política. Una cultura es un sistema de valores. Y si lo miramos, sí, es un sistema de valores, porque sistema significa que hay una interacción entre varios componentes que hace que uno hace que el otro funcione y que pueden convivir. Entonces, cuando varias familias, varios grupos sociales, varias etnias o varias personas de las mismas convicciones conviven alrededor de un sistema de valores, quiere decir que hay una cultura. Por eso los muiscas tenían su cultura, los calimas tenían su cultura, los quimbayas, los pijaos, etcétera. Y cada uno desarrollaba unos rasgos y tenían una unidad de criterios, o sea, un sistema de valores. En nuestro caso colombiano, pues tenemos esta cantidad de
sistémica de formas de representación que a la final nos terminan uniendo, porque es que de todo tenemos un poquito. Tenemos un poquito en la sangre de negro, de europeo, de nativo, tenemos dentro de la misma familia inclinaciones por distintas expresiones culturales. Hay en la familia quien le gusta más la música, hay otro quien le gusta más la agricultura colombiana, porque sí, nos fascina a todos nuestra gastronomía, sea de cualquier región, pero hay distintas formas de expresar nuestra cultura. Ahora pasemos al que nos interesa, para analizarlo hoy, cómo pretenden ellos llevar su poder blando. Y aquí estas gráficas, se dice que las gráficas siempre hablan más que todo, resumen la gran cultura estadounidense que ellos pretenden extrapolarla. Tienen críticas por mil, pero miremos esos valores, esos contextos, esos esquemas y cada uno considera lo que mejor cree que le aporta para su concepción del poder blando. Entonces, por ejemplo, aquí, la bandera. Cuando usted va a Estados Unidos, encuentra esas banderas que trepidan, especialmente en el verano, se ven más hermosas en todo el país. En toda parte, la bandera es un orgullo. Es parte de su cultura, su bandera con sus barras y sus estrellas. El sistema bancario de Estados Unidos es casi que universalizado. Es un orgullo, es una forma de manejar las finanzas ellos y se sale al mundo. El sistema del Capitolio, con toda la proyección hacia la forma de equilibrio de poderes. Su fast food, su comida rápida, que a muchos no nos gusta, pero es el rasgo característico de ellos. Sus viajes al espacio, su investigación en el espacio exterior. La Estatua de la Libertad, que no es originaria de ellos, sino de Francia, pero es una forma de representar a Estados Unidos. ¿Quién no ha ido a Nueva York y no ha comprado de souvenir una Estatua de la Libertad? Realmente todos. El águila, que simboliza el poder. El béisbol y el básquetbol y el rugby, tres deportes que son la vaquería, con la que han simbolizado hasta el cine, el coffee, el café, que ya lo llaman el coffee, que es obvio hablar en inglés, pero identifican el coffee como esta taza, ¿no? Ese plástico, y es universal, los identifica a ellos. El Día Nacional de los Estados Unidos, que es sencillamente extraordinario. Quien haya disfrutado un espectáculo de fuegos pirotécnicos el 4 de julio sabe lo que eso significa. Es un rasgo cultural. Igual que en Colombia, aquí las FARC no hacen fuegos pirotécnicos asesinando gente el día de la independencia. En Estados Unidos es algo que se lleva en el alma. Y se nota ese día el fervor. Y es tan poderoso el rasgo cultural que los inmigrantes llegan, se asimilan y quedan absorbidos por eso mismo. Igual que la noche del pavo, el 23 o el jueves de noviembre, porque no siempre es el 23, el penúltimo jueves de noviembre. Bueno, lo mismo, caminar por la Quinta Avenida, por Broadway, es esto, el símbolo del poder de la tecnología, del cine, de las grandes obras de teatro, de los espectáculos fuera de serie. Es una forma cultural de transmitirle al mundo, nosotros somos y aquí estamos. Otra forma de transmitirle al mundo es la grandeza de las guerras simbolizada en la estatua de Iwo Jima, en la misma que ya vimos, la Estatua de la Libertad, el águila que simboliza la grandeza de Estados Unidos, las leyes reflejadas en la fachada del Capitolio, la aviación que une el planeta, las estrellas que se salen de la bandera y llegan al espacio sideral. O sea, son formas, pero muy bien pensadas,
articuladas de transmitir el poder blando desde la cultura. Entonces, número uno, la cultura. Ahora miremos otro, los valores políticos. Allá hay problemas, como en todas partes. También hay delincuentes de cuello blanco. Pero existe un consenso, un concepto por la democracia y al final se impone. Al final se impone, a pesar de, con defectos y virtudes, pero se impone. Y la democracia permite allá para ellos que la Carta de los Derechos se respete y se respeta con defectos y virtudes, pero se respeta para los extranjeros. Ustedes son testigos de excepción de lo que está pasando en este momento. El señor Trump ha tomado unas medidas para muchos buenas, para otros parcialmente buenas, para otros necesarias, pero no tan buenas, y así cada quien las va ajustando a su concepción. Pero lo cierto es que los derechos humanos allá se respetan. Que un señor salvadoreño, como ustedes lo vieron hace poco, estaba delinquiendo en Estados Unidos y moviendo inmigrantes ilegales en un vehículo particular que hasta lo había acondicionado para hacer el ejercicio. Entonces, el señor Trump subió y dio una orden, sáquenme del país todo lo que se considera, según él, la basura que le daña la imagen. Seguramente muchas de las personas lo hacen, no todas, pero algunas. Y lleve los presos para El Salvador porque son delincuentes. Resulta que a ese joven le han iniciado un proceso penal por el tema del tráfico de inmigrantes ilegales, pero había un antecedente. El antecedente era que un juez de inmigración, cuando el señor entró a Estados Unidos y pidió asilo, llevó unas constancias, ciertas o no ciertas, no es el punto de discutir aquí, pero eran unas constancias de miembros de la justicia salvadoreña que este señor era perseguido en El Salvador. Entonces, en una ligereza de esas al estilo de Donald Trump, quienes estaban encargados de sacarlo del país, lo enviaron de una vez a que purgara pena en la cárcel, en la megacárcel de la que nos hablaba aquí hace unos días Eduardo Vázquez Becker. Pues un tribunal de allá dijo, no, en Estados Unidos priman los derechos humanos. No estamos diciendo que el señor no haya delinquido, es que hay que seguirle un debido proceso y orden el gobierno de Trump lo trae o lo trae a Estados Unidos porque es aquí donde lo vamos a juzgar. Que el gobierno de Estados Unidos tenía otras potestades como haberlo expulsado a otro país distinto a El Salvador, eso sí es cierto y está en la ley. Pero como no se hizo eso, se trae a Estados Unidos y la Corte Federal del Estado de Minnesota o Wisconsin, no recuerdo cuál de los dos es, que tiene ese proceso, lo juzga y de acuerdo al juicio, en un juicio justo, se vence y si tiene que pagar cárcel, la paga. Y si el servicio de inmigración tiene que extraditarlo, lo extradita, pero primero se le respetan sus derechos humanos y se cumple en Estados Unidos la ley. Con defectos y virtudes, pero es Estados Unidos. Segundo, la justicia social. Ese es un problema tenaz allá. O tercero, mejor, la justicia social, porque ahí muere la democracia. El problema de la justicia social allá es que se ha ideologizado y entonces la tendencia de los demócratas es el asistencialismo. O sea, que quien tenga más recursos pague más impuestos y que con esos impuestos se le dé a muchas personas apoyos. Y allá hay verdaderamente parásitos, los conoce uno que son descarados, pero sin embargo, la mayoría de la gente ya trabaja, que tienen lo que llaman su social, paga los impuestos, no los elude porque ya eludir impuestos es más grave que cualquier otro delito, y eh, hay una retribución del Estado a los sectores menos favorecidos. Que haya parásitos que abusen o que haya políticos que se presten para abusar, eso no significa que el concepto sea malo y con todas esas luces y sombras funciona. Bueno, y en cuarta medida es la gobernanza. Y la gobernanza, fundamentalmente, ellos
la conciben sobre 5 ejes. Estemos o no de acuerdo, son los 5 ejes. Primero, por encima de todos, la separación de poderes, y lo acabamos de ver patética y pragmáticamente. El señor Trump es el hombre más poderoso del mundo, es el comandante en jefe de las fuerzas militares más poderosas del mundo, es el comandante de una unión federada de los estados más poderosos y ricos del mundo, es el presidente que ganó con no sé cuántos votos y tal vez uno de los que mayores puntos ha obtenido. Sí, pero es que la ley se cumple. Entonces, esa es una diferencia en la separación de poderes que en estos lares tropicales parecería ser que ninguno le gusta cumplirla. En este momento atacan al que está ahí porque ya es demasiado descarado, pero los demás no se le han quedado atrás, siempre le han buscado el esguince. En segundo, los controles y equilibrios de lo que tanto hablan nuestros abogados colombianos de los pesos y contrapesos. Allá en Estados Unidos lo llaman controles y equilibrios. Tercero, el federalismo. Gústele a quien le guste, sea Donald Trump, sea el que esté en el poder, por muy Superman que sea, hay decisiones federales, hay decisiones estatales y decisiones locales, y cada quien dentro de su rol, y en lo posible nadie se mete con el otro, porque hay una distribución o una separación tanto de los poderes en las 3 ramas como de los poderes en sus jerarquías. Y obviamente ninguno la va a incumplir porque todo está bien regulado. Bueno, lo otro es la Declaración de Derechos, o lo que veíamos aquí, la Carta de los Derechos, que le explicamos brevemente con lo del salvadoreño, pero que se cumple en otros casos. Verbigracia en el tema del racismo, allá es grave. Allá es grave, el racismo es un delito grave. Que sí, que hay, y que inclusive dentro de la misma policía se nota en estados como Nueva York, donde los policías son eminente y evidentemente racistas, sí pasa. Pero donde se demuestre en un tribunal que hay racismo, se va para la cárcel el policía, por más de que tenga 53 medallas y sea el mejor policía del mes, falló en la ley y va para la cárcel. Que es que en Colombia la persona es el chacho maracho, allá se cruza un semáforo en rojo y lo citan a una corte, y el juez de la corte lo cita, y si no va, lo multan y hasta le prohíben la entrada a Estados Unidos. Se cumplen las leyes. Allá no es el cuento de que era que es que yo en mi país usted no sabe con quién está hablando. Nada. La ley es para todo el mundo, porque hay una declaración de derechos. Y lo mismo un sistema electoral que tiene mil críticas, pero es el sistema electoral de Estados Unidos y les ha funcionado bien o mal. Entonces esos son sus valores políticos y es lo que ellos quieren traducir. Y eso hace que durante ya más de un siglo que Estados Unidos es fuerte, primero estuvo la Unión Soviética tratando de sacarlo del curubito, no pudo, ahora está China, pero sigue siendo un país muy poderoso porque alrededor de esos valores se mueve un sistema económico y un sistema social que los demás, por más que intenten, no lo pueden imitar porque ya se arraigó, se afincó, formó cultura. Entonces, número dos, valores políticos. Número uno, cultura, de la forma de lo que ellos llaman el poder blanco, blando o como lo conciben. Número tres, la política exterior. Y tiene un trasfondo, esa política exterior de Estados Unidos. Es hacerse percibir como una nación justa. Sabemos, y eso no lo vamos a discutir hoy aquí, porque no tiene razón de ser, discutirlo, debatirlo, que hay problemas, los hay porque es que son seres humanos como nosotros, pero hay una legislación, hay unos mecanismos, una normatividad que permite que la política exterior de Estados Unidos sea seria, sea seria. Y el Departamento de Estado, la Secretaría de Estado, mejor, se ha caracterizado por eso, porque sigue políticas de Estado. De vez en cuando ocurren casos como el del señor Trump, que son la excepción, no la regla. Pero si ustedes miran, por ejemplo, la política exterior de los anteriores, fue coherente y se mantuvo dentro de las líneas de mantener a Estados Unidos haciendo que el mundo lo perciba como una nación justa. Son muy contados con los dedos de la mano los presidentes de Estados Unidos que han salido
a exteriorizar un deseo de o una mentalidad arrogante, impositiva, no. Al contrario, la mayoría de los presidentes de Estados Unidos han logrado que en el mundo, cada vez que ellos viajan, sean recibidos con un respeto absoluto. Aquí han venido varios, Reagan, Kennedy, Obama, Bush, y siempre fueron recibidos y son recibidos por la mayoría de los colombianos, con excepción de las FARC, los amigos de Petro y toda esa delincuencia organizada de izquierda. La mayoría del país lo recibe bien, acepta al presidente de Estados Unidos como una figura, como una entidad de lo que es el sistema estadounidense. Entonces ellos, antes que la persona, hacen que se perciba a largo plazo, o el concepto por lo menos es que se perciba a largo plazo y a larga distancia, es a una nación justa. Y esa nación justa gira alrededor de un gobierno basado en los principios democráticos. Qué importante que nuestros dirigentes y candidatos políticos entiendan que la política es sobre principios democráticos, de democracia participativa, no representativa únicamente. Obvio, tiene que haber alguien quien represente, o si no, tampoco habría democracia ni una anarquía. Pero es que quien representa no debe ser autoimpuesto, ni que se lanza y organiza un grupo y comienza a recoger plata y hay quien le da y ya, esa es nuestra campaña. Por eso tenemos 85 candidatos y una constitución laxa que permite que haya 85, 50, 100 partidos, los que quieran, con tal de que obtengan el umbral. Miren ustedes que Estados Unidos, con su sistema, con todos los defectos que tiene, ya también se pueden crear partidos, y de hecho los hay, verdes y otros nombres, pero no tienen el peso que tienen dos colectividades que han sido a lo largo de la historia sólidas y estructurales y estructuradas. Entonces se nota que sí hay una diferencia y que es lo que debemos aprender. No estamos diciendo que debe haber dos únicos partidos, porque inmediatamente lo matriculan a uno, este es bipartidista, o es godo o es cachiporro liberal, y de eso no se trata. Se trata de pensar que la democracia debe ser sólida y estructurada. Y entonces aquí esta figurita muy bien hecha en la revista Portafolio nos lo muestra. Es que la política exterior de Estados Unidos es culminar, invitar, hacer entender que todos estos son como un ladrillo cada uno para construir un gran muro en defensa de la humanidad, en defensa del desarrollo. Y ya intrínsecamente ellos consideran que Estados Unidos debe ser cada día o cada vez más fuerte en su contexto como Estado para ayudar a promover la paz y la cooperación internacional. Y la única forma de hacerlo es estando presente en todos los puntos del orbe, en los cuatro eh, puntos cardinales, buscando prosperidad, desarrollo, democracia, integración. Parece un poco utópico y probablemente es utópico, pero es su política, es su concepto del poder blanco. Entonces, tercer punto, política exterior. Número uno, cultura. Número dos, valores políticos. Número tres, política exterior. Les pedimos que vayan tomando nota para que sobre eso se trabaje. El cuarto, la diplomacia. Vean ustedes la diferencia como se interpreta diplomacia desde Chipcholandia frente a Gringolandia. En las altas esferas del poder de Latinoamérica, diplomacia se interpreta como la habilidad para hacer marrullas, para hacer actos fingidos, para buscar que con su actitud personal consiga mucho para él y muy poco para el país. Y entonces los gobiernos comienzan por equivocarse. En el momento en que Venezuela estaba más agresiva, nombraron primero a Pompeyo Márquez y luego al general Sánchez, creo que era, Ochoa, no recuerdo bien el nombre, Ochoa o Sánchez, no, Ochoa creo que era, de canciller, y en Colombia pusieron a Noemí Sanín, porque tenía la cara bonita, porque era sonriente, pues, pero de aquello nada más. Entonces la diplomacia de Estados Unidos no es de caras bonitas, no es de buenos modales, porque se supone
que un funcionario público educado debe tener buenos modales. Aquí creemos que para ser diplomático es que tenga buenos modales o que diga como María Ángela Holguín. Ahora, no, como María Emma Mejía. Ahora hay que pedirle permiso a Nicaragua y ya se arregló el problema. Entonces, esa diplomacia para ellos es de un contexto de cuerpo, de representantes del Estado para traducir hacia el exterior una combinación de comunicaciones y relaciones públicas que permitan presentar una imagen positiva de la gran potencia. Entonces ya detrás de todo eso hay una cantidad de actividades sobre las cuales se debe trabajar. Pero el propósito superior de la diplomacia es ese. Entonces la diplomacia para el poder blando no es enviar caras bonitas, ni que sepa sonreír, ni que sea trapacero, porque imaginen ustedes ante la reina o ante el rey de Inglaterra, que ya no está la reina, enviar a Roy Barreras y de asistente a la señora Irene Vélez. ¿Qué puede salir de ahí? ¿Qué imagen se puede llevar de Colombia si desde el gobierno de Colombia lo único que es decir que el primer mundo es el culpable de todas nuestras tragedias y que allá soplan coca porque son los responsables de que haya violencia en Colombia, etcétera? Porque eso es lo que dice Petro en todos los escenarios internacionales. Y con el señor Roy Barreras, que no tiene unos antecedentes políticos, sino un prontuario, ¿qué imagen va a dar de diplomacia? Entonces, notemos la diferencia entre Chipcholandia y Gringolandia. En Colombia, para nombrar un evento histórico, tuvimos dos cancilleres que nos lo han nombrado aquí los historiadores, al señor Concha y al señor Herrán. Y esos dos personajes, directa o indirectamente, fueron los responsables de la pérdida de Panamá porque no fueron capaces de negociar como era y se dejaron influir de toda esa corruptela que había aquí en Colombia. Y el señor Theodore Roosevelt, que era un sujeto del estilo de Donald Trump y tal vez más agresivo, dijo, ah, bueno, me quieren tratar como si yo fuera un estúpido, entonces yo con bandidos no negocio y ahí took Panamá, yo tomé a Panamá y punto, se acabó la vuelta. Mientras tanto, el canciller que tenía Estados Unidos es John Hay, era John Hay. Cualquier persona que sueñe, que piense, que cree que puede participar en política, si no conoce las ejecutorias del señor John Hay en política internacional, está perdido. Todos dicen que Henry Kissinger fue un gran diplomático, un estadista, lo fue y sabía muchísimo, pero John Hay marca un punto de quiebre en la historia diplomática y geopolítica de Estados Unidos y del mundo. ¿Será que nuestros cuerpos diplomáticos, donde ponen a la señora Sarabia de jefe de la diplomacia colombiana y de las relaciones internacionales, tiene siquiera la idea que existió John Hay? ¿Entiende que el poder blando de Estados Unidos tiene como una de sus ramas la diplomacia? ¿Lo entiende Petro? ¿Lo entendió Duque, que nos puso a Claudia Blum y luego para terminar de primero puso a este señor, el que murió, que después fue ministro de Defensa, a Carlos Holmes, y después puso a Claudia Blum? Será, y luego terminó con Marta Lucía. ¿Tendría ese concepto el señor Duque de que la parte humana de la transmisión hacia el exterior de nuestra política exterior era con estrategas que tuvieran esos conceptos? ¿O la tuvo Santos 8 años con María Ángela? ¿O la tuvo Uribe 8 años con un señor que acaba de salir secuestrado, con la hija de Virgilio Barco para devolver un favor político, luego con un señor que trajo de la Argentina que no lo conocía nadie y salió de ahí tampoco lo conoce nadie? ¿Será que esta es la razón por la que Nicaragua nos ganó el pleito? ¿O la tuvo Andrés Pastrana con un señor Fernández de Soto de una familia de dedo parado, pero de ahí para allá poca visión geopolítica? ¿La tuvo Gerard Restrepo con López Miquelsen en la Cancillería? Y más atrás cuando tuvieron a Turbay de canciller, o al abuelo de María Ángela Holguín que le entregó los monjes
en una borrachera le firmó una carta al canciller de Venezuela y le dijo, los monjes son suyos y Colombia los entrega. Vean ustedes otro aspecto fundamental del poder, que es la diplomacia dentro del contexto de la política exterior. Pasemos a otro, que la economía debe ser próspera y estable. En Estados Unidos pueden pelear allá por todo y para todo, pero hay algo que no tocan, que es la empresa privada. Al contrario, esté el que esté, le busca la forma de estimularla. La tendencia de los demócratas es aplicarles más impuestos, pero no acabar la empresa. Por el contrario, los demócratas, cuando están en el poder, han tenido como costumbre impulsar las construcciones públicas, carreteras, aeropuertos, ferrocarriles, puertos fluviales, edificaciones oficiales, escuelas, etcétera. ¿Con qué fin? De generar dinamización de la economía, motivar el empleo y darle la posibilidad que cualquier persona pueda crear su propia empresa y participar. Y habrá los defectos del amiguismo y todas las cosas que conocemos, pero allá se respeta eso y se atienden. Y los pliegos esos de que se hacen para convocar a los licitantes, o los pliegos de licitación, son respetados y hay transparencia. Puede que ocurran casos de corrupción porque no son exentos de eso, pero en términos generales se respeta y no hay discriminación por colores de raza. No, si la empresa presenta el mejor proyecto, se lo entregan, se lo otorgan. Y lo ve uno allá con los inmigrantes que están legalizados en las ciudades y en los estados cuando hay trabajos, en las vías, en las ferrovías, ahí están trabajando y desde que tengan sus documentos en regla, allá trabajan y pueden hacerlo. Que viene, por ejemplo, esos contratos para la alimentación escolar. Se somete a la licitación y más o menos es transparente, porque he conocido personalmente muchas personas que montan su microempresa y desde que cumplan con los estándares y las revistas permanentes que les hacen, particularmente en el tema de la comida, que son muy exigentes, ellos pueden alimentar a los niños y les compran. Vaya usted a ver en Colombia cómo funciona eso. Entonces hay otro tema para analizarle porque ya sí promueven que la economía sea próspera y estable y tienen otra visión, es que la persona que esté en Estados Unidos ojalá tenga muchos recursos para que ayude a mover la economía. Aquí en Colombia nosotros vamos al contrario. ¿Por qué el vecino sí tiene un carro y no yo? Entonces, ¿por qué ese sí pudo hacer un viaje a la costa y no yo? Es que ese quién sabe qué está haciendo, ¿no? Allá le importa a cada quien haga lo que haga, pero lo importante es que esté dentro de la ley y que facilite que todos vivamos bien. Bueno, otro tema. La educación de ese poder blando está partiendo de un principio ya parte de un principio que intrínsecamente dentro de los estados son fuertes educacionalmente y están desarrollando una cantidad de políticas para incrementar la investigación y el desarrollo tecnológico, porque es que ese es el sueño americano, es que la persona llegue y sea mejor a partir de que llega allá, no que llegue a tener que pedir limón en los semáforos, no, no, al contrario, que llegue a ser un ente productivo más allá, y la educación es fundamental. Entonces ya tienen el concepto que la educación tiene que ser cada vez mejor. Problemas habrá, no vamos aquí a ponerla como lo mejor de lo mejor, pero en esencia sí es mejor que lo nuestro. Porque su objetivo superior, su propósito superior es que los estudiantes extranjeros vayan, aprendan y regresen a sus países a llevar la cultura de Estados Unidos y a abrirle camino a las empresas de Estados Unidos para que puedan promover el desarrollo allá, o sea, a extender la economía allá en las fronteras. Al mismo tiempo tiene intrínseco otro propósito, que es la casa de talentos. Entonces, como hay talentos en todas partes del mundo, de cualquier país, si esa persona llega a Estados Unidos y se desarrolla muy bien en la parte académica y demuestra tener talentos, allá mismo le ofrecen quedarse y tratan de atraparlo
Y las empresas generalmente tienen los contactos con las universidades y buscan los muchachos que se destacan, los extranjeros, porque les conviene, los necesitan. Saben que ellos le aportan más al crecimiento del Estado. Ahora está complicando con las políticas de Trump, pero eso vuelve a su normalidad sin duda. Y segundo, ellos buscan que la Universidad de Estados Unidos, el ente universitario, tenga colaboración académica. El gran problema de los países del tercer mundo es que cuando ocurren esos convenios va por delante la corrupción y ahí vienen los choques. O los problemas politiqueros que suelen suceder, que es que le faltó la fotocopia de la copia del concepto técnico de no sé quién, de cualquier burócrata de esos, y entonces que ese burócrata necesita 2 meses para estudiarlo, y eso es lo que, como decimos coloquialmente, les salta el bloque a ellos, porque no permiten que se desarrollen estudios científicos serios. Pero su poder blando tiene ese objetivo. Parten de un concepto que la educación es fuerte ya o se está fortaleciendo permanentemente y que a partir de ese escenario, de ese estadio, tiene que ser hacia una proyección superior que es atraer estudiantes para que la cultura que se está formando en todos los campos del saber salga hacia afuera de Estados Unidos, se asiente allá, multiplique el pensamiento, atraiga a la empresa americana y lleve también todos los preceptos de democracia, etcétera. Defectos habrá, claro que los hay, pero es el concepto y se trabaja sobre ese, se gravita ahí. Y luego promover la colaboración académica con otras universidades, especialmente en estudios de temas que no son propios de ellos. Por ejemplo, enfermedades tropicales. Estados Unidos lo más tropical es la Florida, pero ya hay enfermedades de selva en las cuales ellos necesitan estar actualizados, entonces quieren hacer investigación. Construcciones en la zona andina baja, o sea, la que queda de Colombia hacia abajo, porque nuestro terreno no es igual que la Rocky Mountain o las Appalachian Mountain, no son iguales, a pesar de que es la misma cordillera extendida de sur a norte, pero allá el suelo es diferente. Entonces también quieren hacer investigaciones, por ejemplo, de construcciones en el campo. Las trabas están en lo que ya sabemos. Entonces vemos otro razonamiento sobre el cual ellos miran el concepto del poder blando. Y el último, que se lo agregamos aquí, es el de la ayuda humanitaria con estas fotos, que las solas fotos hablan más que 1000 palabras y no tenemos que estar explicando tanto. Los buques hospital que van por el mundo visitando los países africanos y tercermundistas y siempre prestando apoyo. Completos no sabemos, pero los prestan. Por ejemplo, con ese tema del labio leporino, son millones de personas en el mundo que han recibido esa solución y eso es que lo hacen rapidito. Eh, Tienen ya una estructura organizada, muchas ciudades del mundo reúnen a las familias que tienen ese problema, los alistan, le hacen un aprestamiento y el día X o la semana X están en Neiva, están en Villavicencio, están en Barranquilla, allá llegan y operan 50, 100 niños con todas las de la ley, los dejan listos, en cierto periodo vuelven, hacen los seguimientos, le ayudan a la familia a financiar el proceso y ya, resuelto ese problema. Uno de los tantos casos de ayuda humanitaria que hacen. Estas imágenes que vemos en el África, que son tan constantes allá, o por hambrunas, o por cambio climático, por la violencia, por persecuciones étnicas, por el mismo sistema que tienen todavía tribal de ser nómadas y no sedentarios, por culturas, pero con todos los defectos que le dicen Estados Unidos y siempre está allá con los costales de harina, los costales de trigo, ayudando sobre todo a las señoras que son cabeza de familia, ayudando a la niñez, vacunando, como vemos aquí abajo, contra el ébola, contra el SIDA, contra el sarampión, contra todas las enfermedades. Allá están todos los días del año presentes. Los critican y dicen que son el imperio y que van a robarse, bueno, todo lo que les dicen, pero allá están. Por eso las decisiones del señor Trump de suspender o de reducir completamente esta entidad que llama el USAID, porque le presentaron unas cifras que son preocupantes del dinero que se escapa en burocracia y politiquería. Entonces él la cerró como hizo en su primer periodo con el apoyo a la Organización Mundial de la Salud.
pero regresó el señor Biden, no porque fuera demócrata, sino porque es el concepto del poder blando, la devolvió. Seguramente cuando salga Trump, todo esto se revive. Ellos saben el problema que hay, porque no son bobos, de los corruptos, pero en lo posible procuran que sea la gente la que organice sus ONGs y que esas ONGs se matriculen ante los estados y ellos le giran los dineros allá y tratan de establecer algunas veedurías. Lo que no hacen es ya meterse de frente como gobierno de Estados Unidos a supervisar para evitar la mala crítica. Pero uno pregunta, ¿cuándo China hace eso? ¿Cuándo Rusia hace eso? Rusia lo que envía un poco de delincuentes allá al África con el grupo Wagner a que maten todos los contradictores del gobierno de turno y a que el gobierno de turno les comparta todo lo que roba. Eso es lo que están haciendo allá. Y eso es lo que hacen. Y los chinos van a construir y llevan completica la cuadrilla. Construye las carreteras, los edificios, todo eso. Sí, pero los empleados son chinos. Y el contrato es directo con el gobierno y ahí ya sabemos lo que pasa. Entonces, con defectos y virtudes, con luces y sombras. Ese es, a grandes rasgos, el criterio estructural del poder blando, perdón. Entonces ya ustedes vieron que hay una lista de ayuda humanitaria, cultura, valores políticos, economía sólida, relaciones internacionales, diplomacia. Suponemos que tomaron nota de eso. Ahora, sobre estos aspectos que acabamos de mencionar, la pregunta, mi coronel Alarcón, ¿cómo argumenta usted ante ante un auditorio compuesto por dirigentes políticos colombianos la importancia de determinar y aplicar conceptos genéricos del poder blando? Lo acabamos de ver y lo recordamos: cultura, economía fuerte, etcétera, en la gobernanza y el gobierno para tener gobernabilidad. O sea, para que quienes van a gobernar no hablen tanta carreta, sino sepan que esto tiene que tener unos fundamentos y sobre los fundamentos se realizan los proyectos. Adelante, mi coronel. Muy buenas noches para todas las personas que no han sido saludadas por mi persona en la presente conferencia. Ya tenemos eh, la pregunta que argumenta mi coronel Villamarín para el día de hoy, recordándoles que seamos incisivos en esta respuesta, que sea exclusivamente sobre la misma y aprovechando los 2 a 3 minutos que se les dan a cada uno. Así que utilicen su tiempo debido. Entonces, ingeniero Rosalía, ¿cómo argumenta ante un auditorio compuesto por dirigentes políticos colombianos la importancia de determinar y aplicar conceptos genéricos de poder blando en la gobernanza y el gobierno para tener gobernabilidad? Adelante, por favor. Sin duda alguna, la totalidad de los conceptos mencionados por nuestro presidente serían válidos para explicarle a un auditorio de dirigentes políticos la importancia que tiene manejar en sus políticas más importantes la cultura como sistema de valores, los valores políticos democráticos y los manejos que puede hacer la diplomacia, eh, pensando en que la educación es de la máxima importancia, la ayuda humanitaria, por supuesto, y pensando en que los países tengan una economía próspera. Considero que esos son los principales de los 4 grupos que mencionó nuestro presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces vamos con mi mayor Mendoza. Adelante, por favor. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo creo que hacerle ver a la población o al auditorio
que debemos hacer y desarrollar todo lo contrario a lo que viene, a lo que viene ha- haciendo el gobierno actual y algunos de los gobiernos anteriores, bajo la base de un buen gobierno con desarrollo, con gente capacitada que ponga la camiseta y no poner truanes en absolutamente al frente de la organización, donde salga uno la conclusión, dime con quién andas e enteré quién eres. Porque acá vemos que en el gobierno actual se caracterizan porque todos tienen un prontuario, ¿no? Ninguno tiene una hoja de vida, ningún desarrollo fundamental que diga, este es el tipo especial. Ahí es donde se debe ejercer toda la disponibilidad de la población, que nosotros tenemos gente muy capaz y gente muy brillante para desarrollar todos los cargos habidos y por haber dentro y fuera del país. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Para su respuesta, ¿cómo argumenta ante un auditorio compuesto por dirigentes políticos colombianos la importancia de determinar y aplicar conceptos genéricos de poder blando en la gobernanza y el gobierno para tener gobernabilidad? Adelante, por favor, mi coronel Fuentes. Mi colega Alarcón, muy buenas noches. Buenas noches para la sala y un saludo muy especial para mi coronel, el presidente Villamarín Pulido, muy amable por esta gran exposición. Bueno, la pregunta del millón, el cómo. Bueno, el cómo sería, primero que todo, a estos dirigentes políticos, eh, pues ampliarles, que yo creo que sería el 90% de ese auditorio, de darle a conocer que es un poder blando. Darle a conocer las capacidades que debe tener precisamente un gobernante de Estado en desarrollar las diferentes herramientas. Y acá lo voy a resumir en esa gobernanza, en ese gobierno que puedan tener para dirigir precisamente ese estamento tan importante que es todo un Estado, todo un país y todo una nación. Y se lo resumo sencillamente en que ese cómo es el poder político o la integración del poder político, que viene a desarrollar esa integración del poder político de una medida interna y externa, hablándolo precisamente con los fundamentos que nos explicaba mi coronel en las ayudas, o en la primera ayuda, de cómo debemos de contar con esos recursos culturales, desde su historia hasta nuestros días, obviamente pues aprendiendo realmente de los errores que se han tenido y mejorar lo que haya que mejorar y pulir lo que hay que verdaderamente está quizás en un extremo ya demasiado limitado hacia el menos cero. Y resaltar esos valores políticos, bien nos lo decía mi colega en las diferentes clases de esas interferencias políticas que hay, es donde allí hay que integrar una política integral en todas sus partes, en todo su desarrollo y sobre todo también, y acá concluyo, que esa integración política debe ser una integración política externa, que es la que verdaderamente nos va a dar a conocer, pero no por ese maldito flagelo de la droga, sino resaltar precisamente que con esta política exterior, con todos esos comunicadores que tenemos como embajadores y todo su equipo de trabajo, mostrar esa gran importancia que tiene nuestro país. Entonces, si alternan la política externa y la integración de la política o la política integrada hacia todos estos valores que tenemos,
seguramente vamos a lograr un éxito, que es lo que necesita nuestro país. Gracias. Muchas gracias, mi mayor. Mi general Herrera, adelante, por favor. Muchas gracias, mi coronel Alarcón. Saludo especial para mi coronel Villamarín y para todos los asistentes a la sala. Realmente es un momento muy importante argumentar ante ese auditorio de dirigentes políticos sobre la importancia de determinar y aplicar los conceptos del poder blando en en el gobierno y en la administración del país y de la sociedad y lógicamente de los recursos para lograr excelente gobernabilidad. Pues definitivamente aquellos países que han recurrido eh, ante la carencia de territorio y ante la carencia de recursos naturales y lógicamente de la aplicación de la ley, pues han, han, se han orientado ante estas estrategias del poder blando precisamente para lograr salir de la crisis, salir de la pobreza, de la miseria y orientarse hacia el crecimiento, hacia el progreso y hacia el desarrollo. Los ejemplos son muy dicientes. Todos aquellos países pequeños, entre otras cosas, que se han levantado de las cenizas de la guerra, de los conflictos, y han aplicado precisamente estas estrategias, hoy son potencias mundiales donde prima el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. De modo que realmente hay que demostrarles a estos dirigentes políticos que, consecuente con la forma contraria, países que tenemos el privilegio de un gran territorio y grandes recursos naturales subexplotados o inexplotados más bien, y que nos hemos dedicado definitiva y lamentablemente hacia el conflicto interno diverso, a permitir y a tolerar diversos grupos armados ilegales, a grandes niveles de violencia política y social, y desde luego a la injerencia del crimen organizado en sus diferentes manifestaciones, son las causas y las razones por las cuales nos tienen en el estado en que estamos. De modo que desafortunadamente en estos países recurrimos es a la coerción de, de penas, de sanciones, de condenas, de la aplicación y la injerencia policial para contrarrestar la conducta y el comportamiento social, y por ese camino no hemos llegado a ninguna parte. Entonces, demostrarles que estas estrategias con la aplicación de la ley, del buen ejemplo, de la buena proyección, el buen liderazgo, pues se llega a tener un país con mejor seguridad y lógicamente con menos conflictos y menos violencia. Con ello se reducen de manera significativa los índices de criminalidad y de violencia. Entonces creo que es una excelente enseñanza la que hemos tenido en el día de hoy, y gracias a mi coronel Villamarín y a todos los asistentes por compartir tan excelentes conceptos y argumentos. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, mi general. Ha levantado la mano mi coronel Giraldo. Quiero dejar constancia de que la doctora Ethel
está en este momento en una vía y no puede manifestarlo lo que va a expresar en el día de hoy. Entonces le damos la palabra a mi coronel Giraldo. ¿Cómo argumenta ante un auditorio compuesto por dirigentes políticos colombianos la importancia de determinar y aplicar conceptos genéricos de poder blando en la gobernanza y el gobierno para tener gobernabilidad? Adelante, por favor, Gracias, mi coronel. gracias, mi coronel. Bueno, yo escogería la diplomacia para poder argumentar ante ese auditorio la importancia del poder blando. El cuerpo diplomático colombiano está integrado exactamente por 70 embajadas y 111 consulados, es decir, 181 diplomáticos, contando solamente las cabezas, sin contar los funcionarios que trabajan en cada una de estas embajadas y consulados, que perfectamente se puede multiplicar por 10 o por 15. Y de esa manera, esos hombres y mujeres del cuerpo diplomático los utilizaría precisamente para poder lograr el objetivo de lo que es el poder blando. Entendiendo por el poder blando, fuera de lo que explicó Luis Alberto de manera muy concreta, la capacidad que tiene un Estado para influir en otros a través de la música, del arte, de la cultura, de la educación, del cine, del deporte y de toda esta serie de actividades y disciplinas de un Estado que igualmente sirve para explicar no solamente este poder blando, sino el poder duro, que es precisamente la fuerza de los ejércitos y la fuerza y la capacidad militar que en este caso tiene Estados Unidos. Si yo a través de estas embajadas y consulados la utilizo para que Colombia pueda hacerse ver a nivel mundial y poder lograr los objetivos tan importantes que ha logrado Estados Unidos con el poder blando, creo que de esta manera logro convencer a estos jóvenes políticos y grupos de políticos en este auditorio y poderles demostrar que es una de las mejores formas para poder tener gobernabilidad y para igualmente hacer conocer el país en el ámbito mundial. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saavedra. Gracias, mi coronel. Buenas noches y buenas noches para toda la sala, mi coronel Villamarín. Como digo yo, cada charla aprendemos y nos culturizamos un poco más sobre temas interesantes. Yo creo que, y de dónde, cómo partiría yo a este auditorio, yo creo que tomaría lo más reciente que tenemos. Empezaría a darles el ejemplo no solamente de cómo aplicar o cómo movernos con el poder blando, sino vemos cómo la figura actual, en los últimos años y específicamente en este cuatrenio, el gobierno nos da el ejemplo del golpe blando. ¿Y en qué se fundamenta él para construir ese fondo blanco, ese golpe blando? Con lo cual dice que todo lo que busca es desestabilizarlo a él y estabilizar al gobierno y no dejar gobernar. Entonces, partiendo de eso, lo que tenemos que mirar es cómo le buscamos la otra cara a la moneda y vemos el efecto que tiene el poder blando. Mi colega lo decía fácilmente al inicio, que es una capacidad de influir mediante la atracción y la persuasión. Y vuelvo y repito, yo tomo ejemplos de lo que estamos viviendo esta semana en el país, que creo que sirven para este tema, y vemos la habilidad colectiva. A mí me sorprendieron tres cosas en este momento de la habilidad colectiva. Uno, cómo una mala situación como fue la del senador Uribe convirtió y volteó de una manera
bien orquestada, bien manejada, esa habilidad y nos unió a todos bajo una circunstancia. Sencillamente, todo el país, en todas las ciudades se movió a eso. Eso es una habilidad que se puede hacer de una manera muy fácil, pero bien orquestada. Vimos la iglesia, que también es otra parte de esta habilidad colectiva, cómo en menos de 72 horas o un poco más logró, mediante esa habilidad, sentar en una mesa redonda a todas las personas que toman decisiones críticas en este país, con compromisos que van hacia adelante y compromisos que van a funcionar seguramente, porque ya hay un respaldo y hay un país que está pendiente de que esto pase. Otro ejemplo de la habilidad colectiva, lo que pasó ayer en el Congreso. Y me tomo lo que está ahora, hago énfasis en eso. El Partido Centro Democrático dijo, nos levantamos de la plenaria, tenemos una situación complicada con nuestro candidato, usted nos sabe entender y nos vamos. Y eso inmediatamente generó que no solamente eso pasara, sino que otros partidos se unieran a esa decisión. Entonces, yo creo que sencillamente le digo al auditorio, tenemos una mesa con 6 patas, que es la parte cultural, como la hablaban mis antecesores. Hay muchas cosas. Nosotros tenemos es que resaltar las cosas positivas que tiene el país. Tenemos una Shakira que la conoce todo el mundo, guste o no nos guste o lo que sea, pero es una persona que simboliza algo en nuestro país. Tenemos el fútbol en nuestra cultura, tenemos nuestro baile, tenemos nuestras fiestas que las sacamos, y eso es la cultura que hace que nos reconozcan a nosotros y que podamos impartar. Entonces, esa cultura es la que nosotros debemos fomentar. Valores, tenemos los valores. Lo que digo, para no tenemos una bandera con un significado, un escudo, un himno nacional. Tenemos unos valores políticos porque bien o mal tenemos una democracia. Lo demostramos, tenemos un Congreso, una Cámara Alta, una Cámara Baja, tenemos una... trabajamos mucho sobre los derechos humanos, lo que pasa es que lo malo es lo que sale siempre y no lo que funciona. Por eso siempre nos miran como el país que es el productor número 1 o el país donde la prostitución es el tema, o donde nos reconocen las ciudades, porque las cosas negativas son las que movemos y no nos preocupamos por las cosas positivas. La diplomacia, como lo decía mi coronel, hay que repartirla, pero como nos enseñó aquí hace unos tiempos en una charla sobre la Cancillería y cómo se debe cumplir para seleccionar esos embajadores, cómo es que lo debemos hacer para que verdaderamente sean una punta de lanza de nuestro país. Y lo más importante que tenemos que hablar también es una estabilidad jurídica que nos permita una economía estable y próspera. Si no tenemos una economía, si estos dirigentes no fomentan que haya una estabilidad, nuestra economía va a seguir entre bandazos porque la gente no va a haber confianza y no va a haber credibilidad. Para mí esa es la forma que debemos explotar. Tenemos los argumentos, pasan cosas importantes en el país, pero vuelvo y repito, se dejan absorber por las cosas negativas y eso es lo que sale, en vez de salir las cosas que impactan y que nos dan una mejor imagen hacia el nivel interior y el nivel exterior del país. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Va corriendo el tiempo. Tenemos la participación de la doctora Sonia Rodríguez con con el siguiente argumento. En un país con desafíos históricos de desconfianza y polarización como Colombia, aplicar el poder blando significaría fortalecer la legitimidad de las instituciones, promover la participación y construir consensos que sostengan la gobernabilidad. Aplicar el poder blando permitiría construir y desarrollar una narrativa de país
atractiva y compartida. Asimismo, permitiría vendernos como una nación con la legitimidad democrática y la seguridad jurídica que respeta la inversión y estimula el desarrollo. Si se pone en ejecución ese poder blando, también se promovería la participación ciudadana, lo que consolidaría la gobernabilidad. Muchas gracias, mi doctora Sonia. Adelante, por favor, mi coronel Iván González. Gracias, mi coronel. Buenas noches para todos. Pues yo tengo exactamente la misma idea, aunque parezca pues que podría ser una respuesta muy facilista, de que expuso mi coronel César Saavedra. Creo que lo hizo con una claridad y con una profundidad perfectamente válido en la cual yo no tendría mucho que agregar, añadir. Entonces, mejor me acojo a su apreciación porque fue muy explícito. Muchas gracias, mi coronel. Muchas gracias a usted, mi coronel González. Y queda mi coronel Pachón. Adelante, por favor. Don Eugenio, buenas noches. ¿Cómo me escucha? Perfectamente bien. Adelante, por favor, mi Bueno, coronel. muchas gracias al señor coronel Villamarín por seguirnos impulsando esa actividad, la iniciativa, despertar los corazones de las situaciones que atraviesa nuestro querido país, con todas las dificultades que tenemos. Todos los componentes de la cultura blanda son supremamente importantes. Lo difícil es tratar de cambiarle el chip a nuestros políticos en una charla y difícil en 3 minutos o en 2 minutos que voy a utilizar. Yo comparto todos los 7 puntos y combinaría el punto 3, política exterior, con el 4, que es la diplomacia, en un solo punto. Pero en cuanto a la cultura nuestra, pues tenemos que rescatar determinadas situaciones para hacerla conocer ante propios y extraños, porque nuestra bandera es muy significativa, muy representativa. Sus colores con sus diferentes significados, lo que representa cada color. Desafortunadamente, pues hay emblemas y supongo de que la gran mayoría de las ciudades están en el mismo estilo. Los monumentos a los héroes o a las personas que de alguna manera fueron como el reflejo de la vida a la que nacimos nosotros. El caso de la estatua de Antonio Nariño. Qué bonito tenerla en el mejor pedestal y que no lo hayan derivado como hicieron en Pasto, porque fue el traductor de los derechos del hombre y del ciudadano que nos llegó aquí. Eso se debe explotar. La estatua o el monumento que había de Cristóbal Colón, allí llegando al aeropuerto, tuvimos que guardarlo. Qué tristeza. Entonces hay que despertarle el chip a los políticos. El cóndor de los Andes, que hace parte de nuestros símbolos patrios, en la bandera, en el escudo. ¿Qué mejor incentivar a la gente para que suba a Monserrate y conozca la Sierra Nevada de Santa Marta? O viajar allá al área de la costa pacífica en la época en que se ven las ballenas haciendo el trabajo año a año. Caminar por determinados sitios y ver a los agricultores
el sacrificio que hacen para producir los alimentos. Yo creo que todos nosotros, los que tenemos o que estamos en esta aula, nos vanagloriamos de la manera de ver la belleza de los campos cuando se cultivaba el trigo, la cebada aquí por la sabana, rumbo Bogotá, Tunjas, Sogamoso o Bogotá, Chiquinquirá, cuando hacía brisa y el trigo y la cebada o los productos en general estaban en maduración. Eso hay que saberlo explotar. Y de esa manera, pues, poco a poco podríamos estar llevando, como decía el señor Coronel Villamarín, llevar las estrellas al espacio sideral. No sé, pues una crítica de pronto destructiva de lo que piensa hacer el actual gobierno. El tren elevado Buenaventura-Barranquilla o el tren de alta velocidad allá en la zona de La Guajira. Y por ahí revisando el plan de desarrollo encontré el tren de alta velocidad Bogotá-Belencito. No sé cuándo, pero ese es un sueño que hay que proyectarlo. Ojalá pudiéramos algún día tener el tren de alta velocidad Bogotá-Santa Marta. ¿Cómo sería de lindo? Gracias a todos a todo el auditorio por esta importante disertación del señor Coronel Villamarín. Que mi Dios lo siga bendiciendo y produciendo energías para que continúe abriendo mentes cerradas. Gracias. Muchas gracias a usted, mi coronel. Lo veo soñando bien. Bien. Entonces es todo por el día de hoy. Les agradezco a todos la disciplina y la participación que tuvieron en la presente conferencia. Excelente conferencia. Y vamos a pasar a la parte pertinente con las conclusiones y la bendición por el día de hoy de parte de nuestro presidente, mi coronel Luis Alberto Villamarín Pulido. Mi coronel, muchas gracias y adelante, por favor. Gracias, mi coronel. Entonces, en el día de hoy, con su gran participación, sus puntos de vista y esa tarea tan interesante que es el conversar y escucharnos y tomar nota, sin pontificar, sino buscándole acrecentar el conocimiento, estuvimos haciendo un ejercicio de revisar qué es el poder blando en la diplomacia de Estados Unidos. Comenzamos por definirlo dentro del contexto académico, resaltando algunas palabras y algunos contenidos como es el propósito general o el propósito superior y sus fundamentos. Luego hicimos una revisión de otra conceptualización que hay al respecto muy válida, de orden académico, que nos permite formarnos un concepto más amplio, una visión más amplia de lo que es el poder blando. Luego hicimos una descripción de lo que es la cultura como sistema de valores. Comenzamos por resaltar algunos de los valores que tenemos en Colombia, pero nos enfocamos particularmente en los de Estados Unidos porque ese era el tema. Solo que queríamos hacer como la interacción inicial para ir mirando y dejando la idea de qué es lo que nos pasa. Y resaltamos todos esos símbolos, esos logos, esas tradiciones, esa forma de vida americana que es tan valiosa para ellos. Tendrá críticas y favorables y desfavorables, pero es la vida de ellos, es la forma de concebir la vida de ellos. Luego pasamos a ver el primer tema de los valores políticos que hay allá. Los revisamos todos, 4 valores políticos interesantes. Hicimos una pequeña reflexión en cada uno. Pasamos luego a mirar cómo es que se concibe la política exterior desde la óptica del buen gobierno o del poder blando. Y nos enfatizamos en 2 aspectos que ellos consideran medulares. Posteriormente pasamos a hacer una crítica constructiva y de pensamiento crítico, valga la redundancia,
alrededor de lo que se concibe como la verdadera diplomacia y no como la devolución de favores politiqueros, que es lo que nos aleja de la realidad de este campo tan interesante e importante en el desarrollo de un Estado. Posteriormente pasamos a revisar el tema esencial de la economía próspera como fundamento del desarrollo nacional y como estímulo a la iniciativa privada, sin importar si la línea es demócrata, que piensa en una mayor taxación, o la línea republicana, que piensa en ser un poco más libre o libertaria. Posteriormente partimos en la reflexión de lo que se concibe en Estados Unidos como la educación, partiendo de un presupuesto de lo que ya existe es bueno y se puede mejorar mejor, se puede mejorar más, perdón, pero que al mismo tiempo hay que traer un talento extranjero para formarlo y lanzarlo como plataforma hacia el exterior, y a la vez ir también haciendo una casa de talentos para tener mejor condicionamiento interno. Y luego vimos por último la acción que hacen estas organizaciones dependientes del gobierno de Estados Unidos como USAID para exportar al mundo la ayuda humanitaria, que con defectos y virtudes, cada vez que hay un problema en el mundo, así odien a Estados Unidos y hablen mal y todo lo que cuestionan, pero todos terminan poniéndole la mano para que les ayude, porque tiene los recursos y lo ha demostrado que hay generosidad. De por sí a la mentalidad del ciudadano americano le inciden mucho en la generosidad, y cuando hay causas humanitarias son muy dados a aportar, y cada uno en la proporción de sus capacidades. Y eso se va formando culturalmente. El inmigrante que llega allá termina metido dentro de ese sistema. Y entonces, por poner un ejemplo sencillo, en las tiendas latinas colocan unos potes con especie de urna de cristal pidiendo apoyo para cualquier actividad humanitaria, y la gente echa ahí dinero y después vienen y lo recogen y hacen las actas y todo, y se ayuda. Entonces, el concepto de la ayuda humanitaria es fundamental en la prospección del poder blanco desde la óptica de Estados Unidos y como concibe su cultura. Y llegamos al punto clave de la noticia, como dice Claudia Burizati, y nos encontramos con una pregunta siempre, como todas las que pretendemos presentar aquí, de desafío mental, de tratar de llegarle al auditorio a formar ese pensamiento de reflexión. Entonces presentamos esa pregunta, ustedes nos trajeron varios puntos, algunas personas tocaron uno de los 6, 7 puntos, otras lo refirieron a todos, otras le pusieron mayor énfasis en la cultura y otras en que actuemos aterrizadamente sobre lo que tenemos, y a partir de ahí surgen todos los elementos que deben conducir a lo esencial, que es la gobernanza y el gobierno, pero siempre sobre el concepto de la buena gobernabilidad. Porque una gobernabilidad buena hace o motiva al gobernante a que cumpla mejor con las leyes y está recibiendo una validación por su buena ejecución, en una validación por componendas, que es la que le dan los amigos del conciliábulo, y por eso tiende a eternizarse para mantener a ese conciliábulo que lo adora y lo idolatra y engaña al electorado. Un ejercicio muy interesante, un tema que la mayoría de los mortales ignoramos y que fácilmente se desvía con el argumento que corresponde al imperio, y que eso es la forma de meterse y de robar los recursos, y con ese lenguaje desafiante y a veces descalificador no se puede profundizar y entender qué se debe extraer de ahí para aplicarlo en nuestros propios medios. Si la mente se abre, entonces no nos preocupamos tanto por lo bueno o lo malo que hagan ellos en su programa, sino lo bueno que podamos aprender para aplicarlo nosotros, que era el ejercicio, el objetivo, y ustedes acertadamente cada uno fue dando sus puntos de vista en lo que considera que se debe hacer énfasis. Mañana continuaremos con otra actividad académica igual de importante y de coadyuvante a formar mentalidad de estrategas con estadistas. Los invitamos muy cordialmente a que esta noche sintonicen CNN, que estaremos analizando allí un tema
muy importante ante las amenazas que tiene Irán, que parecería ser que dicen que van a ser una sorpresa y ya medios muy serios como la revista Time, el New York Times, BBC de Londres, dicen que podría tratarse de un ataque contra una base militar estadounidense. Dios permita que no se les vaya a ocurrir semejante estupidez a los iraníes, porque sería el abrebocas de un conflicto mayor y un problemonón que nos pondría a todos a caminar sobre piedras calientes y descalzos con los pies ampollados. Una feliz noche para todos, que Dios nos siga bendiciendo y acompañando. Mi coronel, la hora en CNN. 8. Gracias. Mi coronel, buenas noches a todos. Gracias. Buenas noches. Bueno, bendiciones para todos. Dios y patria, feliz noche. Gracias, feliz noche para todos. Gracias, feliz noche para todos. Feliz noche para todos, un abrazo, bendiciones. Gracias, mi coronel.